Hola a todos. Hi Anna. Hi everyone. Hola Ana, Hi everyone. hola a todos. Hola Ken. Hola Anna. Hi Ken. ¿Cómo estás? How are you? Mm, Feliz, hoy me siento feliz. I'm happy. I feel so happy today. Mm, Es nuestro último show de un viaje de transformación This is the last show of a journey of transformation. y esta es nuestra semana 13 de shows And this has been our week number 13 of shows. Mm. Han sido 13 semanas increíbles. And it has been incredible 13 weeks. Siento que han pasado muchísimas cosas estas últimas semanas I feel like so many things have happened these last few weeks. y se siente como un regalo poder tener esta sesión. It feels like a gift to have this session. Y hoy también quería agradecerles a todos aquellos que en alguno de los shows nos enviaron preguntas, And I also wanted to thank any of you who throughout the shows have sent in your questions, porque fueron un gran regalo para todos nosotros. because they have been such a huge gift for all of us. Y el día de hoy, de hecho, tenemos una última pregunta por Nuria And today we have received one last question from Nuria, y quería leerla. and I wanted to read it. Dice, me gustaría que hablarais un poco sobre la diferencia entre trabajar bajo la guía del ego y la del espíritu. And it says, I would like you to talk a little bit about the difference between working under the guidance of the ego and that of the spirit. En concreto, cuando me pongo frente al ordenador a hacer tareas, ya sean pagadas o de voluntariado, o cuando me encargo de la casa, las compras, etcétera, siento que en general sigue atrapándome el modo de hacer egoico, ya que siento tensión, una presión por acabar, perfeccionismo. Specifically, when I get in front of the computer to do tasks, whether paid or volunteer, or when I take care of the house, shopping, etc., I feel that in general, I am still trapped in the egoic way of doing, as I feel tension, a pressure to finish, perfectionism. Hay una sensación intrínseca de sacrificio, de molestia, y la cosa es que a veces incluso dudo de que sea posible hacerlo de otro modo. There is an intrinsic sense of sacrifice, of discomfort, and the thing is that sometimes I even doubt that it is possible to do it any other way. ¿Cómo poner al hacedor a un lado? How to put the doer aside. ¿Podéis hablar un poco de este tema? Can you talk a little bit about this subject? Muchas gracias, os amo. Thank you so much. I love you. Siento que fue una pregunta muy linda la de Nuria, I think it's such a beautiful question, Nuria's question, porque siento que para mí ha sido una práctica constante. because I feel that for me it has been a constant practice. Siento que Jesús ha estado entrenándome por años en esto I feel like Jesus has been training me for years on this, en hacerme a un lado y permitir que lo haga a través de mí. to step aside and allow Him to do it through me. Pero siento que el secreto está en la oración. But I feel that the secret of this Está en la oración. is in the prayer. Em, sí, como que hay algo en mi corazón que dice, There is something in my heart that is saying que
cada momento y cada instante de mi día a día tiene que ser una oportunidad para encontrarme con Dios. That every moment and every instant of my life has to be an opportunity to find God. Como que si no es para eso, nada tiene sentido. If it's not for that, it doesn't have any sense to it. Como si este mundo no es suficiente. This world is not enough. Si es acerca de las cosas del mundo, mi corazón no va a estar satisfecho. If it is about things of the world, my heart will not be fulfilled. Pero ¿qué tal si en cada momento But what if in every moment hay una pequeña apertura there is a little opening donde el Espíritu quiere entrar por completo, where the Spirit wants to enter completely, donde quiere enseñarnos que puede hacerlo a través de nosotros, where He wants to show us that He can do it through us, pero que estamos con Él, but that we are with Him? que no estamos separados de Él, We're not separate from Him. que estamos profundamente conectados en Él. We are profoundly connected in Him. Y si esta es la oración del corazón, And if this is the prayer of the heart, cada oportunidad se vuelve para esto. every opportunity is just for that. Y eso es lo que me inspira, And that is what inspires me. como recordarle a cada momento que es para estar con Él. Remember that every moment is to be with Him. Y esa tarea está solo ahí para yo sentir esa conexión. And that task is there so that I would feel that connection. Y puede ser que tal vez no sienta conexión, And it could be that I don't feel that connection. pero está bien porque entonces quiere decir que hay algo que se está purificando, And that's okay too, because that means that something is being purified. que está en medio de ti y yo ahora. What is in between you and me right now? Como qué obstáculo hay ahí. What obstacle is there? Y también siento que requiere mucha humildad. And I feel that this also involves a lot of humility. Me recuerda lo que decían Jason y Ken ayer, I am remembering what Ken and Jason said yesterday. que tenemos que estar en ese estado de no saber, We have to be in a state of not knowing, porque solo a través de ese estado puede venir el Espíritu. because only through that state can the Spirit come forth. Porque si creemos que podemos hacer cualquier actividad, Because if we believe that we can do any activity, no le estamos dando permiso a Él. we're not giving Him permission. Como que si creemos que sabemos algo, no hay un espacio en nuestra mente. If we think we know something, there is no space in our mind. Y esa es la invitación del Espíritu Santo. And that is the invitation of the Holy Spirit. Esa es la invitación de nuestro corazón. That is the invitation of our heart. Yo siento que todos los días se me invita a practicar esto. I feel that I'm being invited every day to practice this, Como cada instante. every instant. Y siempre digo, cuando antes de empezar cualquier cosa que tenga que hacer, And every time before I start anything I need to do, deja que esta sea una oportunidad para sentirte, please allow this to be an opportunity so that I can feel you, para sentirme conectada a ti, to feel connected to you, porque ese es el anhelo más grande de mi corazón. because that is the most profound desire of my heart. Mi corazón está inquieto hasta descansar en ti, como dice San Agustín. My heart is restless until I rest in you. How Saint Augustine would say. Sí. Como que mi corazón fue hecho para ti It's like my heart was made for you, y solo ahí voy a encontrar mi plenitud. and only there can I feel fulfilled. Mucha alegría con ese pensamiento. There's so much joy in that thought.
como fui creada para ti. I was created for you. Y no sé si Ken, tú quieres compartir algo acerca de esto. I don't know, Ken, if you would like to share something about this. No, I thought you shared it perfectly. Oh, creo que tú lo compartiste perfectamente. Mm. Sí, siento que hoy es un día de gratitud. I feel like today is a day of gratitude. Un día de gratitud porque, como dice la lección de hoy, It is a day of gratitude because, like the lesson of today says, si la están haciendo con el calendario, if you're doing it on the calendar day, mm, en español, Marina. Yo la tengo en inglés. I thank my father for his gifts to me. gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. Sí. Mm, me llenó el corazón de amor y de It, gratitud. it filled my heart with love and gratitude. Es como, sí, tú no me has dejado. Yes, you have not left me. Yo no te he dejado. I have not left you. No hay un instante en que esté separada de ti. There is not one instant that I'm separate from you. Gracias porque has llamado. Thank you because you have called. Gracias por ser la respuesta. Thank you for being the answer. Gracias porque puedo decirte que sí. Thank you because I can say yes to you. Sí, como que mi corazón será cuando leí la My lección de hoy. heart was expanding when I read today's lesson Sí. Has llamado y gracias porque escuché tu llamado. because you called, and thank you because I listened to it. Estaba viendo un post que compartí ayer I was seeing a post that I shared yesterday que decía, en ti he encontrado mi dicha, solo en that's, ti. that said, "In you I have found my joy, only in you." Y eso es una celebración. And that is a celebration. Mm. Sí, es que toda la lección es tan linda. All the lessons so beautiful. Mm. Sí, se siente como perfecto, como que también va con lo que sentíamos en nuestro corazón. It feels so perfect. It's so aligned with what we felt in our heart. Porque ayer nos unimos con Ken acerca del show de hoy Because yesterday we joined with Ken about today's show, y el único pensamiento que venía a nosotros and the only thought that would come to us era uno acerca de la gratitud, was one of gratitude, de gracias. of thank, Y con eso nos quedamos. and we just Y esta mañana cuando leí la lección de hoy, and this morning when I read today's lesson, estaba tan feliz I was so happy porque era como que Jesús estaba mandando también esa como carta de amor. because I felt that Jesus was bringing us a love letter. Y con la lección del día con David, And with the lesson of the day with David, cuando él mencionaba, sí, la lección de ayer es el perdón, me ofrece todo lo que deseo. yesterday's lesson was forgiveness gives me everything I want. Y hoy era como la gratitud por esos regalos concedidos. And today was about all of the gratitude for those gifts given to Se us. siente que es un día de celebración. It feels like today is a day of celebration. Celebración por Dios. Celebrate God. Celebración por este show, Celebrate this show. por este tiempo que hemos compartido, For the time we shared. porque el Espíritu nos ha permitido compartir en este espacio juntos, Because the Spirit has allowed us to share this space together. por los milagros, por las bendiciones, For the miracles, the blessings. porque ha usado este show para hablarme a mí. Because He had used this show to speak to me.
todo lo que yo necesito recordar. Everything that I need to remember. Y también la gratitud de ver sus caritas aquí en el Zoom Also, the gratitude of seeing all your faces here in Zoom. y de tener aquí a Ken como mi compañero poderoso. And to have Ken here like my mighty companion, Ha sido un gran regalo. that has been such a beautiful gift. Mm. You were sharing about the gratitude and the book. I thought that was Estabas beautiful. compartiendo acerca de la gratitud y del libro. Yo pensé que eso era hermoso. Yeah, I was reading this book. What's it called? Yo estaba leyendo este libro. It's called Nothing Real Can Be Threatened Nada real puede ser amenazado by Tara Singh. por Tara. And it says in there, it says you have one issue, Y ahí dice que simplemente tienes un problema and that's ingratitude. y es la ingratitud. So meaning if you find true, so your job is to find true gratitude. Así que tu trabajo es encontrar la verdadera gratitud, Because in truth, we actually don't really know what that means. porque en verdad no sabemos lo que significa eso. That's often our problem, Ese es frecuentemente nuestro problema, that we think that we know what these things mean. que sabemos qué significan todas estas cosas. And in actual fact, that's what he shares in the book, Y de hecho eso es lo que él comparte en el libro, because he shares true gratitude comes from God. porque él dice la verdadera gratitud viene de Dios. And if it comes from God, it's completely and utterly all-encompassing. Y si viene de Dios es completamente, lo envuelve todo. It's a direct experience with ourselves Es una experiencia directa con nosotros and everything. y todo. Yeah. And I was just reminded of Saint Augustine myself. Y yo he sido recordado sobre San Agustín. So it's funny that you mentioned that, Anna, today, Es chistoso que lo hayas mencionado hoy día, Ana, because he said, porque él dijo, if thank you was the only prayer you had, si gracias sería la única oración que tú tienes, it would be enough. sería suficiente. And I always love that, Y siempre he amado eso, that it's actually so simple que de verdad es muy simple. to, and in actual fact, and like Tara Singh's saying that, it's like gratitude is like working a muscle. Y como Terracine estaba diciendo, la gratitud es como trabajar un músculo. And that actually sounds like fun. Y eso en realidad suena como divertido. Like, oh, wow, I want to find my gratitude today. Es como, oh, wow, quiero encontrar mi gratitud hoy día. And where I'm not in gratitude. Y cuando no estoy en gratitud, Yeah. And in actual fact, since being in the monastery, y de hecho desde que he estado en el monasterio, and so we're living in this very sort of like monastic way, y vivimos de esta manera de monástica muy sólida, very, very simple. muy simple. And something about that, you can have so much gratitude for the simplicity of everything. Y simplemente por eso puedes tener gratitud por la simpleza de eso. And it's like being here, Y es como que estar aquí it reminds me of all the saints. me recuerda a todos los santos. Yeah. And I was really feeling that in my heart, that thank you. Y realmente estaba sintiendo eso en mi corazón de gracias. I was sharing with my friend last night. Estaba compartiendo con mi amigo anoche. That's the nice thing actually about sharing a room with somebody. Eso es lo bueno de compartir una habitación con alguien. You can pray at night together. Puedes orar con él en las noches. And he always brings something very beautiful to me. Y siempre me trae algo hermoso. He's going through something, Está yendo a través de algo. but I'm like, he's talking to me, you know. Y es como que me está hablando a mí. And so I feel very, very grateful in that moment. I'm like, oh, thank you. We get to heal this together. Entonces yo me siento tan agradecido en ese momento. Es como, gracias, podemos sanar esto juntos. And he's been over the kitchen. Y él está a cargo de la cocina. And so the kitchen is a beautiful place to serve. Entonces la cocina es un lugar muy hermoso para servir. And I was just saying to him that every time I sit down or come into the kitchen for lunch,
Y yo le he dicho que cada vez que yo me siento para el almuerzo, I feel so grateful me siento tan agradecido. for whatever it is. It doesn't matter what it is. Cualquier cosa que sea, no importa lo que es. Just, thank you. Oh, gracias. And that's really what we want with everything. Y eso es lo que realmente queremos con todo. Yeah, to be completely thankful for whatever's turning up. Estar completamente agradecidos por cualquier cosa que aparezca. Yeah. And so particularly I've been working outside a lot, doing building work. Entonces he estado trabajando particularmente afuera, haciendo cosas de construcción. And so it's really nice to come in for that meal. Entonces es muy lindo volver para esa merienda. But really it's about remembering that gratitude for one another. Pero en realidad se trata de acordarnos de esa gratitud del uno al otro. Yeah. And that's exactly the same as what Anna's been sharing. Y eso es exactamente lo mismo que han estado compartiendo. Like we have to find the purpose of our gratitude, Tenemos que encontrar el propósito de nuestra gratitud, because we can do tasks porque podemos hacer tareas that don't feel inspiring, for example, que no se sienten inspiradoras, por ejemplo. but it's like, what is inspiring? Pero es como, ¿qué es inspirador? Well, what's inspiring is to stay in my heart, like what Anna was sharing. Lo que es inspirador es estar en mi corazón, como Ana estaba compartiendo. And like I shared this morning, Y como yo compartí esta mañana, my inspiration is to be with my brothers, mi inspiración es estar con mis hermanos. and that's where I share my love. Y ahí es donde comparto mi amor. And so I have to think about that. Entonces tengo que pensar acerca de eso. In the day is, where is my heart extending? En el día donde se está extendiendo mi corazón. And so, for example, like I had a social media call this morning, Por ejemplo, yo tuve esta llamada de los medios sociales and I didn't really have much to share. y no tenía mucho que compartir. But then before I sat down and we had the call, Pero antes de que tuvimos la llamada, my purpose is just to love. todo mi propósito es simplemente el amor. Show me how to love. Muéstrame cómo amar. And then that's where that's where my joy is. Entonces ahí es donde está mi alegría. Yeah. And then I thought about, and then it's like segments of the day, isn't it? Seemingly. Y es como que son aparentemente segmentos del día. And now all of a sudden it's the segment of being in a Zoom room. Y ahora aparentemente es como estar en el segmento del Zoom Room. And then me and Anna were talking before. Entonces Ana y yo estábamos hablando antes. And I thought, okay, so why am I here? Y entonces pensé, ¿por qué estoy aquí? I'm just here to give everything. Estoy aquí simplemente para darlo todo. And I don't know what that means. Y no sé lo que significa eso. Whatever you want to give. Cualquier cosa que tú quieres dar. So that becomes fun for me too. Entonces eso se vuelve divertido para mí también. Because then we don't know what's going to happen. Porque de ahí no sabemos qué es lo que va a pasar. And we don't know what the gift is. Y no sabemos cuál es el regalo. But we can be thankful for whatever comes our way. Pero podemos estar agradecidos por cualquier cosa que se aparezca en nuestro camino. Knowing that it's working for our good. Sabiendo que está haciendo para lo mejor de nosotros. And even the challenges. Incluso los desafíos. Because really the challenges are just washing away our self-concept. Es que el desafío es realmente estar limpiando nuestro autoconcepto. To see where we're holding on to something. De ver dónde nos estamos aferrando. So that was like in Nuria's question. Entonces es como la pregunta de Nuria. You know, it feels like a sacrifice. Se siente como un sacrificio. Yeah. And it's like, we have to question that. Y tenemos que cuestionar eso. And we actually talked about that the other week, didn't we? Y lo hemos hablado la anterior semana, ¿no? It's in lesson 183, I think. Creo que está en la lección 193. Let me just find it. Déjame encontrarlo. Okay, it's on right. Or maybe it won't.
Okay, I can't remember now. Oh no, I got it. It was 187. I bless the world because I bless myself. Eh, I bless the world because I bless myself. Esa 180. 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. I'll just summarize it because it'd be easier. lo voy a simplemente resumir porque va a ser más fácil. Ah, that paragraph. Yeah. Oh, here it is. Oh, yeah. Never forget you give but to yourself. Nunca te olvides que te das simplemente a ti mismo. So often we think we're doing it for another purpose other than for ourselves. Frecuentemente pensamos que lo estamos haciendo por otro propósito aparte de que sea de nosotros mismos. And then he says, who understands what giving means Y él dice, el que entiende lo que significa dar verdaderamente, must laugh at the idea of sacrifice. ama la idea del sacrificio. Debe reírse. No. Debe reírse ante la idea del Ah, sacrificio. debe reír. Nor can he fail to recognize the many forms which sacrifice may take. Tampoco Tampoco, puede. Okay, read it you. What is this? tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que se puede manifestar el sacrificio. So now this is the best bit. Y esta es la mejor parte. He laughs as well at pain and loss, Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, at sickness and at grief, de la enfermedad y de la aflicción, at poverty, starvation, and at death. de la pobreza, del hambre y de la muerte. He recognizes sacrifice remains the one idea that stands behind them all. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto. And in his gentle laughter, they are healed. Y con su dulce risa, todo ello sana. Yeah. So I just